Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día, este santo y maravilloso día de Shabbat, en el cual el Señor nos sigue instruyendo a través de su palabra. Hemos avanzado en el estudio de nuestra bendita Torah, el Señor nos sigue dando información valiosa. Es como que si la escritura hubiera sido pues escrita para el tiempo de hoy, y el Señor pues nos da este regalo en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que estamos iniciando el estudio del libro de Números. Este es el libro de Bamidbar. En hebreo Bamidbar pues significa en el desierto. De hecho pues el primer verso del capítulo número 1 habla de eso. Dice: el Señor habló a Moisés en el desierto, dice, de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón uno por uno, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Tú y Aarón, dice, los contaréis por sus ejércitos. Con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros: de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, y así sigue dando los nombres de las personas que el Señor está eligiendo para este propósito. Como ya dijimos, entonces, el libro de Bamidbar se desarrolla en el desierto. El libro, pues, en griego tiene por nombre Aritmoi. Esto es por su relación con el conteo de los censos, los números, ¿verdad? Y es interesante, pues, y muy significativo del por qué esto se lleva a cabo en el desierto. Aquí de esta manera vemos también que nos ubica también en el tiempo, porque dice que este es el primer día del segundo mes, dice, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. O sea, estamos hablando entonces que ya hicieron el Pesaj del siguiente año, y ahora pues estamos en el mes de Iyar, prácticamente, que es el segundo mes, de acuerdo a lo que está viniendo acá. Entonces van camino hacia el monte Sinaí, donde se encontrarán con el Señor 50 días después de la salida de Egipto, ¿verdad? Y después viene Shavuot. Eso sucedió en el primer año, pero aquí entonces nosotros ya estamos en el segundo año. O sea, lo que viene ahorita después de esto es la celebración de la fiesta de Shavuot, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos viendo, que es en el mes de Sivan. O sea, se repite porque esto es algo cíclico que el Señor puso desde el principio que fuera así, de esa manera. Ahora, si estamos hablando entonces del segundo año, esto implica que ya habían recibido la Torá, o sea, el año anterior, y esto se constituye de esta manera en una defensa importantísima para andar en el desierto. O sea, el hecho de tener la Torá es algo maravilloso, es indispensable para andar en el desierto en un tiempo de prueba muy difícil, porque es pues de notar que esto sucede en tiempos complicados, porque el desierto pues es hostil a cualquier persona, porque no hay nada. O sea, y de esta manera, aunque muchos dicen el desierto pues era diferente a como es hoy, estoy de acuerdo, pero de todas maneras es un desierto, y habían alacranes, habían serpientes, había de todo tipo de animales salvajes de desierto que también se constituían en una amenaza. La falta de agua, por ejemplo, la falta de comida para los animales, y podríamos mencionar muchas cosas acá también. O sea, es un tiempo difícil, es una prueba complicada, ¿verdad? Y el ejemplo más importante con relación a esto lo tenemos en nuestra Haftará de los escritos apostólicos de esta semana, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4 y versos del 1 al 17. Vamos a leerlo. Dice: entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu, oigan, al desierto para ser tentado por el enemigo. Y después de haber ayunado, dice, 40 días y 40 noches,
entonces dice, tuvo hambre, o sea, haber ayunado. Eso quiere decir que él levantó el espíritu y retujo a su mínima expresión la carne, o sea, él estaba viviendo en el espíritu y experimentando la parte del espíritu y enseñándonos a nosotros también de esta manera. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice, acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Pero él respondió, dice, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Recordemos que él estaba en el desierto, ¿verdad? Él estaba en el desierto, entonces para vivir en el desierto se necesita vivir en el espíritu, o sea, elevar y tocar el espíritu. Ahora, si vemos las tentaciones que el enemigo hizo a Yeshua, todas iban relacionadas con el mundo terrenal, o sea, con las cosas de la carne, con la vanidad y la vanagloria de la vida en la carne, aquí en la tierra. Y la respuesta de Yeshua fue en el espíritu. Esto es importante, ¿verdad? Que lo veamos así, de esa manera también. Porque cuando le dice, mira, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, le da algo de carnalidad, ¿verdad? Y el Señor responde de forma espiritual. Pero él respondiendo le dijo, escrito está, ¿verdad? Escrito está, o sea, él va a la Torah. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esto es espiritual. Y Pablo nos dice en una de sus cartas que la Torah es espiritual. O sea, todo lo que es carne puede ser vencido y debe ser vencido por el Espíritu. O sea, es lo que Pablo trata de explicar y de exponer en el capítulo número 7 y capítulo número 8 del libro de Romanos. Entonces, cuando ustedes ven esa parte, el capítulo número 7 es vivir en la carne y el capítulo número 8 es vivir en el Espíritu. Entonces, el verso 5 dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso, dice, sobre el pináculo del templo, hasta arriba, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles, dice, te encomendará y en tus manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahora miren la respuesta de Yeshua. Yeshua le dijo, también escrito está, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, dice, el diablo lo llevó al monte alto y le mostró todos los reinos, dice, del mundo y la gloria de ellos, dice, o sea, todo esto es carnal, es terrenal, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, dice el Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, dice, servirás. Dice, el diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Importantísimo, amados hermanos, porque el Señor nos muestra cómo vencer. O sea, lo que les decía era de que el Señor pone en nuestras manos, como puso en la generación de que salió de Egipto, la defensa, o sea, la protección. O sea, esto es a través de su palabra, o sea, su santa Torah. Seguimos leyendo, verso 12. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán de Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, dice, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz le resplandeció. Desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Importante esto porque entonces la mayor parte del ministerio del Señor Yeshua se desarrolla precisamente por el lado de Galilea, o sea, el mar de Galilea y toda esta parte que se encuentra en esa región. Si seguimos entonces nosotros acá con nuestro estudio, evidentemente, como les decía, andar en el desierto no es nada fácil y por lo mismo el equipo para ello es muy especial. O sea, el Señor lo que está haciendo aquí es organizando ahora al pueblo y organiza pues a su ejército para la batalla. Entonces, si el caminar del desierto es complicado, se necesita una organización, una disciplina adecuada que se pueda adoptar, misma que es dada en esta parashá,
por el Señor. O sea, debemos aprender de esto para poder enfrentar ciertas cosas en la vida, porque muchas veces me estoy pasando un terrible desierto, dicen los hermanos, algunas veces cuando están pasando algunas dificultades. Y está bien, ¿verdad? Si lo quiere manejar de esa manera, pero entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me organizo? O sea, ¿cómo me ha organizado el Señor para hacer frente a este tipo de cosas? O sea, veamos algo bien interesante. La Escritura nos dice que cuando salieron de Egipto, el Señor no los llevó por el camino de los filisteos. Esto es, para que el pueblo no entrara en guerra y desfalleciera su corazón. Sin embargo, esto que estamos diciendo también que los trae al desierto, ¿verdad? Es el cumplimiento de lo que el Señor también dijo en su palabra. ¿Cuál es esto? De que si alguien construía una casa o tenía una casa nueva, ¿verdad? Y alguien se casa, o sea, contrae nupcias, ¿verdad? Él debe disfrutar durante un año a su esposa, y si hizo casa nueva, debe disfrutar y debe ir a vivirse a su casa. Dice, porque no va a ser que alguien más se quede con la esposa, o no va a ser que alguien más ocupe su casa y disfrute la casa. O sea, no debe ir a la guerra. Eso es lo que el Señor dice. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor los trae al desierto y se los lleva no a la guerra, sino a hacer fiesta, porque se los lleva al monte Sinaí, donde queda instituida la fiesta de Shavuot, o sea, la fiesta de Pentecostés, como se conoce normalmente en el griego. Ahora, esto es interesante porque después de esto, porque aquí dice que la Escritura que ya estamos en el segundo mes, fíjense bien, del segundo año, o sea, ya pasó un año. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Ya pasó un año, muy bien, ya tenemos esto, ahora ya se cumplió lo que yo dije, lo que voy a decir, lo que va a quedar escrito, ¿verdad? Porque el Señor no viola sus leyes en esta parte. Y entonces dice, muy bien, organicemos entonces al pueblo para la batalla. Y de esta manera, entonces, el pueblo ahora que va camino, ¿verdad? Hacia la tierra prometida es organizado de esta manera, y todo empieza entonces con un censo. Hermanos, la vida en el desierto entonces estaría marcada, como dijimos, por una serie de luchas que tiene un propósito muy bien definido por el Eterno. O sea, el Señor no hace nada porque sí, todo tiene un propósito. O sea, el Señor nunca hace nada para lastimarnos, sino que todo es para elevar nuestra posibilidad de acercarnos a Él y ayudarnos a cumplir su palabra para asegurar nuestra existencia en Él. Así que no es casualidad que el pueblo haya estado tanto tiempo ahí, pero también tiene muchas enseñanzas para nuestra vida el día de hoy, este libro de Números, y yo sé que no solo nos lo vamos a disfrutar, sino que también vamos a aprender muchísimo. Y el libro comienza precisamente con un censo, de acuerdo a lo que vimos aquí, y de ahí se deriva la organización para el camino en el desierto y para la conquista de la tierra prometida. Ahora, un censo se realiza para revisar lo que tengo, o sea, este es un conteo. En este caso, el Señor hace un recuento de Israel. ¿Pero qué es Israel? Israel es su buen tesoro. Eso es lo que le dijo el Señor al pueblo. ¿Quieren ustedes ser mi especial tesoro? Entonces, al realizar un censo, es como aquel hombre que teniendo un tesoro, lo verifica su estado, lo pule, agarra sus mejores joyas y las limpia, las pule bien y las hace brillar aún más y las mantiene bonitas en sus manos, ¿verdad? Eso es lo que hace entonces alguien con un tesoro. Entonces el Señor cuenta su tesoro, o sea, este es mi tesoro, y su tesoro es el pueblo de Israel. Esto es sabiendo, ¿verdad?, que es uno de los valores más importantes que se tiene un pueblo para sí. Entonces, lo interesante en esta parte es que el estratega de la organización es el Señor. O sea, ¿por qué? Porque Él es el que da la estrategia. O sea, Él es el que dice cómo ha de hacerse. ¿Por qué esto es así, hermano? Esto es así porque Él conoce las características de cada tribu y sabe cómo los ubicará dentro de la exposición alrededor del tabernáculo de reunión de acuerdo a sus capacidades y su función en la comunidad, o sea, lo que a ellos les toca hacer. Él establece el liderazgo de los grupos y la forma en que se agrupará también el pueblo, ¿verdad?, alrededor del tabernáculo.
Y aquí empieza diciendo quiénes van a ser los líderes, de acuerdo a lo que empezamos nosotros a leer en el verso número 4 y 5. Ahora leamos los versos 17 y 18, que dice: entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres, lo que el Señor designó, ¿verdad? Que habían sido designados, dice, por sus nombres, y reunieron a toda la congregación el primer día del segundo mes, o sea, esta es luna nueva del mes de Iyar. Registraron pues según sus antepasados, por sus familias, por sus casas paternas, según el número, dice, de nombres, según el número de nombres de 20 años arriba, uno por uno, o sea, la orden que el Señor había dado. Entonces, es evidente que el nombramiento de los líderes en toda organización es clave, o sea, es importantísimo, ya que sobre sus hombros pesa la responsabilidad de dirigir a los grupos. Miren, si tan solo las organizaciones, las empresas, los grandes grupos de empresas alrededor del mundo hicieran caso a esto y establecieran un liderazgo efectivo que les permitiera dirigir a los destinos de cada uno de los grupos, las empresas o como ustedes quieran llamarlas, las organizaciones, todo fuera mucho mejor, ¿verdad? Pero una de las cosas que hemos visto en este tiempo es la carencia de liderazgo, y por eso es que incluso en las elecciones de los mandatarios de los pueblos suceden muchas cosas, ¿verdad? Y siempre resulta quedando aquel que el pueblo no quería. Pero de esta manera es, ¿verdad?, de que no se toma en cuenta el liderazgo de ciertas personas porque no se busca la dirección del Señor, ¿verdad?, cuando se hace este tipo de eventos. Entonces lo mejor sería que los líderes sean escogidos de una manera adecuada para que las organizaciones puedan ser mejores. Ahora, la organización en este caso, amados hermanos, responde a las necesidades que el pueblo tendrá que enfrentar a partir de este momento, o sea, serían las luchas, las batallas, ¿verdad?, y cualquier otra prueba que pudiera venir, de acuerdo a lo que dice acá en Números 1:3, dice: de 20 años arriba, todos los que puedan salir, dice, ¿a dónde? A la guerra. O sea, esto es una guerra, y la guerra supone un riesgo, o sea, es el riesgo mayor que se pueda enfrentar, ¿verdad? Porque seguro en una guerra siempre hay muertos. De acuerdo entonces a la organización, las luchas aquí en esta parte serían físicas y serían también espirituales. O sea, aquí nos permite identificar entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, de que fueron contados y son contados todos a excepción de los hijos de Leví, porque los hijos de Leví eran los que iban a servir en el tabernáculo. Entonces, ¿por qué tomar gente que se dedique a servir en el tabernáculo, que se dedique específicamente a la oración y a enseñar la Torá, a enseñar los mandamientos del Señor, a enseñar obediencia? Porque las luchas iban a ser físicas y espirituales. Ambas serían enfrentadas por el pueblo, y para ambas iba a ser preparado el pueblo. De esta forma había 11 tribus involucradas para la lucha física, pero había una tribu exclusivamente preparada para el resto en la lucha, y esta es la lucha espiritual, o sea, era la tribu de Leví. De esta manera, hermanos, muchas de las batallas las libramos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo físico puede ser muy recio, pero en realidad no hay batalla más fuerte que la que se libra uno mismo en el corazón y en la mente. Ahora bien, el censo final de los que podían salir a la guerra arrojó entonces un total de 603.550 hombres de 20 años arriba que podían salir a la guerra. Esto es un gran ejército, hermano. Esto es un gran ejército. 603.550 hombres. Imagínense ustedes una cantidad de hombres que puedan salir a la guerra, ¿verdad?, con ese número de combatientes. O sea, lo que en el sentido proporcional entonces nos hace inferir que la población de Israel que estaba en el desierto podría haber sido, ¿verdad?, de un aproximado de entre 2.5 y 3 millones de personas. Si solo los contados para la guerra de 20 años arriba eran 603.550, pueden imaginarse ustedes. Entonces, cada uno de los contados acá es importante, es irreemplazable. O sea, si está presente la persona,
la persona suma a la organización. Pero si la persona se ausenta de la organización por cualquier motivo, le resta a la fuerza. De modo que pues esto debilita de alguna manera también la defensa del pueblo. O sea, esto nos enseña que todos somos importantes dentro del pueblo del Señor, o sea, dentro de la organización de su pueblo. O sea, todos tenemos un propósito del Eterno, ¿verdad?, para estar acá, donde estamos, y una misión específica. Pero no estamos solos entonces, lo que infiere que nosotros como personas individuales debemos sumar a las cualidades y a la calidad de la fuerza del grupo, de la comunidad, o sea, a nuestra comunidad. Cosa pues que casi no se hace, incluso pues dentro de las mismas comunidades, ¿verdad? Muchas veces nos juntamos por alguna actividad y de ahí nos separamos, y cada quien pues en sus grupos y como sea, tienen sus líderes también, y algunos tienen incluso pensamientos diferentes, pero en realidad todos deberíamos de ser un solo pueblo, graníticamente unido, ¿verdad?, para el propósito del Eterno. De esta manera entonces podemos nosotros decir también que cada uno debe reconocer su lugar, ocupar el lugar que le corresponde dentro de la organización, de acuerdo, a lo que el Señor nos está diciendo así, y hacer con excelencia lo que nos toca hacer. O sea, no restar a las obligaciones, ¿verdad?, que tenemos, y no excedernos también en ellas, sino que dejar que cada quien cumpla su función de esta manera. O sea, este es el caso típico de la responsabilidad de los hijos de Coat. Dice el capítulo número 4, ¿verdad?, que se le asignan obligaciones muy especiales, ¿verdad?, a ellos, ¿verdad?, en sentido de transportar las cosas importantes del tabernáculo, tanto los enseres, pues muy delicados, ¿verdad?, y muy propios del Señor, ¿verdad?, pero ellos no los podían ver. Y cuando los envolvieran de tal manera, los hijos de Aarón tenían que envolverlos, de que ellos los tocaban, se los llevaban, pero no los podían ver. Imagínense ustedes, porque esto era un peligro de muerte para ellos. Entonces, este libro de Números nos va a enseñar tantas cosas, amados hermanos, y vemos, por ejemplo, acá en esta parte donde a partir del verso 20, ¿verdad?, empieza el conteo entonces de las tribus y cuánto es. Ya dijimos, ¿verdad?, cuál era la cantidad que sumó el pueblo, ¿verdad?, con los que salían a la guerra. Pero miramos este dato aquí en los versos 50 en adelante. Dice: sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo, del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor, dice, del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. O sea, hay una instrucción precisa con esto acá, un trabajo especial para los levitas. O sea, el tabernáculo es el puesto de mando, lo que se conoce como el cuartel general, o sea, el headquarter, como se dice en inglés, ¿verdad? Y sería atendido exclusivamente por los levitas. Entonces, lo que indica que la parte espiritual es de vital importancia y debe atenderse desde el corazón mismo del pueblo. O sea, esto porque el tabernáculo estaba en el centro, ¿verdad?, y todo se movía en base a lo que el Señor decía, ¿verdad?, y ordenaba desde su cuartel general, o sea, su tabernáculo. Entonces, de acuerdo a lo que vemos, el tabernáculo era rectangular, y esa era la forma también de la configuración del campamento y de las tribus, ¿verdad?, que estarían a un mínimo de 2 kilómetros de donde estaba también el arca del pacto, de acuerdo a lo que dice también el libro de Josué, capítulo número 3 y verso 4, dice: sin embargo, dejaréis, dice, entre vosotros y ella, o sea, el arca, verá, una distancia de unos 2000 codos. Dice: no os acerquéis a ella para, dice, saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes, dice, por este camino. Entonces, de acuerdo a esto que nosotros estamos leyendo,
amados hermanos, o sea, había que guardar una distancia específica en este sentido, o sea, no estaban tan pues, como les decía, confinados ahí en la parte, sino que era toda una organización que tenía incluso sus medidas. El capítulo número 2, ¿verdad?, del libro de Números dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas acamparán alrededor de la tienda de reunión, dice, a cierta distancia. Los que acampen al oriente hacia la salida del sol serán los de la bandera del campamento de Judá, según su dirección. Según sus ejércitos, dice el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, y empieza entonces a dar la ubicación de quienes estarán en esa parte, ¿verdad? Y cuál es el liderazgo o quién tiene el liderazgo de la parte del este. Aquí podemos ver, ahí era donde estaba la puerta de la entrada la puerta de entrada del tabernáculo de reunión, y era la dirección de avance también que se tenía por parte del tabernáculo. De ahí, si uno estaba en el este, el otro tenía que estar al oeste, el otro grupo, uno al norte y el otro al sur, y de esta manera está establecido acá cuál es la posición de cada uno de ellos. Entonces, tal como vemos nosotros, nos dice cómo están acampados aquí, y les voy a pedir que ustedes lean en su casa, y dice que hay algo que los distinguirá, o sea, sus banderas. Esto nos deja ver que, primero, fue el Señor mismo quien organizó el campamento. Él mismo fue el que organizó sus huestes, él organizó la orden de batalla en este sentido. Por eso él es Yahvé Sabaoth, él es el Dios de los ejércitos y prepara sus ejércitos para la batalla, tanto en su trono en los cielos como en la tierra. Sus banderas, dice, son insignias que darán identidad. Las banderas pues implica características y fortalezas importantes que identifican a cada una de las tribus, que se complementan, ¿verdad?, para que todo sea fuerte. O sea, el punto es de que se mirara una organización que incluso causara temor a los enemigos, y de hecho así fue, ¿verdad? Y otro punto importante es que todos tenían el mismo propósito. O sea, del mismo modo sucede hoy entonces con las comunidades, con las congregaciones, las iglesias, ¿verdad? Si ustedes quieren identificarlo así de esa manera, ¿verdad?, en el mover del Señor Yeshua y la Torah en las escrituras. O sea, el centro era el Señor, de donde sale la Torah, o sea, de donde sale la instrucción. Entonces, si no tenemos instrucción correcta nosotros en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones y en nuestras comunidades, entonces no estamos siguiendo en la dirección del Señor, ¿verdad? Hay que revisar esas partes, ¿verdad?, con los líderes cuando vemos esto, porque nos encontramos haciendo un montón de cosas y estamos muy lejos de lo que el Señor ha ordenado desde su cuartel general. Entonces se identifica acá, por decirlo así, en esta manera, un centro de gobierno, ¿verdad?, que no estaba dirigido por hombres y que los obligaba a manejar un buen nivel de santidad para ser fuertes e invencibles. O sea, esto es porque el Señor estaría ahí presente. Y miren, hay una instrucción bien específica en Deuteronomio capítulo número 23, versos 12 al 14, que dice: tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí, y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes, dice, allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. ¿Por qué? Aquí está la instrucción: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, dice, tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente, dice, en medio de ti, no sea que se aparte de ti. O sea, es importantísimo, o sea, mantener un nivel de santidad, de cumplimiento de las ordenanzas del Señor y de limpieza realmente dentro del campamento, porque el Señor se mueve y se movería en medio de la comunidad, o sea, de la congregación. O sea, de esta manera vemos entonces nosotros también somos
atentos a cuidar, ¿verdad?, de la pureza, la limpieza de nuestro campamento, ¿verdad? O sea, esto es importante que llevo y que traigo, ¿verdad?, cada vez que estoy con mi campamento en mi comunidad, y de esta manera cómo colaboro yo para que se mantenga libre de cualquier contaminación. En el capítulo número 3 del libro de Números habla de la organización de los levitas, precisamente, ¿verdad?, de los levitas para el servicio del tabernáculo, de las cosas santas del Señor. O sea, esto es muy significativo porque debe tenerse en gran honra y respeto. Es importante esto, hermanos, porque normalmente a veces nos enseñan, ¿verdad?, que ahora tenemos nosotros acceso, ¿verdad?, como querramos nosotros pues al trono de la gracia, y podemos entrar como querramos, ¿verdad?, que el Señor nos recibe así de esa manera. No es así, hermano, no es así. O sea, nuestro Dios es un Dios de respeto, nuestro Dios es un Dios altísimo, santísimo, y debe ser tratado de esa manera, y que el Señor nos libre de ser tan abusivos con Él. Entonces, la organización para el servicio del Señor implica muchas cosas. Dice, y estos son los registros de los descendientes de Aarón y Moisés el día que el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, dice, el primogénito, Abiú, Eleazar y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, a quienes él ordenó, dice, que ministraran como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, dice, que se acerque la tribu de Leví y ponlo delante del sacerdote Aarón para que me sirvan. Entonces dice, y se acercarán de las obligaciones, se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio, dice, del tabernáculo. Entonces, ahora está ordenando esta parte también, el orden del servicio y de las cosas santas, ¿verdad? También es importante. O sea, esto implica una comunión, una comunión más cercana con el Eterno de parte de ellos. Esto los mantenía alejados de la idolatría, porque estaba el tabernáculo, alrededor estaban los sacerdotes, después los levitas, y después ya venía el pueblo. O sea, así era como estaba organizada esta parte del tabernáculo. O sea, por eso de que los mantenía alejados de la idolatría. Aseguraba el cuidado también del pueblo en todo sentido. O sea, el pueblo continuaba con su vida productiva normal, mientras que alguien atendía y servía en la casa del gran rey. O sea, como corresponde, como debe ser. Israel era entonces la amada del rey, y eso lo conecta directamente con la Haftará también de acá de Oseas. Y vamos a leer un poco acerca de eso. Después, aquí en esta parte da el servicio que van a tener, cómo es el relevo de los primogénitos. El Señor cambia los primogénitos, ¿verdad? Toma los hijos de Leví como primogénitos, y se da rescate por los primogénitos. Y también viene cuáles son las obligaciones de los gersonitas, ¿verdad? De los coatitas y de los meraritas. Entonces aquí está en esta parte, y esta es la organización propia del tabernáculo. Pero me quisiera referir ahora, amados hermanos, a la parte esta del profeta Oseas con relación a la Haftará, aquí en esta parte a partir del capítulo número 2 del libro de Oseas. Entonces es importante esta parte, porque entonces lo que vemos acá es cómo es que el pueblo rompió el pacto del Señor y entregándose a la idolatría. Y vamos a leer algunos versos aquí en esta parte para poder entender cuál era la condición. Decid a vuestros hermanos, dice, a mí y a vuestras hermanas, Ruamá, dice, contended, dice, con vuestra madre, contended, dice, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Recuerden ustedes que
el primer Shavuot, o sea, la entrega de la Torah en el monte Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto, de ese primer Pesaj, se da Shavuot y es un pacto matrimonial. Pero entonces aquí se está hablando de adulterio, se está hablando de muchas cosas, de idolatría, o sea, esto es en el contexto también del pacto. O sea, no sea, dice, que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed, dice. Y no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Miren lo que dice, es que ellos le daban eso, o sea, los ídolos. Por tanto, dice, he aquí, cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos, o sea, le iba a crear confusión. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré entonces a mi primer marido. O sea, este es el Señor, ¿verdad? Porque mejor me iba entonces que ahora. Mire, imagínense usted, miren lo que dice el Señor. Pues ella no sabía, dice, que era yo el que le daba el trigo, el mosto, el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. O sea, todo lo que viene pues de la mano del Señor y eran utilizados para la idolatría. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino. Entonces, hagamos un pequeño resumen acerca de esto. Entonces, lo que habla acá es acerca de la infidelidad del pueblo como tal. Ya vimos, o sea, dos dice, habla de la relación de esposos y por ello toma como referencia el adulterio y lo define como idolatría. O sea, ese es el concepto real, lo cual trae como consecuencia el abandono del Señor. O sea, es muy clara esta parte. Los versos 3 y 4 de acá de Oseas es aquella figura que muestra que el esposo está obligado a suplir, a proveer ropa, alimento, ¿verdad? Todo esto para el esposo, lo cual implica pues un cuidado especial, pero aquí el Señor le dice que Él va a quitar su cuidado de ellos y su protección, o sea, todas aquellas cosas necesarias para la vida y la subsistencia, porque es el Señor el proveedor. Nosotros damos muy por sentado muchas veces cuando tenemos un empleo de que las cosas que llegan a nuestras mesas, en nuestras casas, es producto de nuestro esfuerzo. Y no es así. El Señor es el que nos tiene acá de esta manera, nos da las facultades y las competencias para hacer ciertos tipos de trabajos, poner en nuestras manos lo que finalmente llegará a nuestros hogares. O sea, esto es lo que sucede. De esta manera, pues, debemos dar cuenta y gracias, ¿verdad?, al Señor de esto que está llegando a nuestras manos. El verso número 5 en adelante manifiesta el nivel de idolatría que tenía la nación, habiendo pues abandonado al Señor e yendo tras los ídolos. Aquí está bien claro cómo lo define, y el Señor se lo dice de una manera tan clara. De esta manera, la reacción del Señor, aún en medio del pecado, es con mucha misericordia. Mucha misericordia. De acuerdo a lo que leímos aquí en los versos 6 y 7, Él les crea confusión para que ella, Israel, o sea, el pueblo, olvide a sus amantes, dice, y vuelva en sí, ¿verdad? Lo cual implica una disciplina muy fuerte, porque al final dice, mejor me volveré, dice, a mi primer marido, porque me iba mejor entonces. O sea, si pues con todo lo que le está pasando, sí, pues si realmente mi esposo es el Señor, ¿verdad?, el gran rey de los ejércitos, entonces la hace volver en sí. Los versos 8, 9 y 10 acá de Oseas nos hace ver que todo lo que tenemos, hermano, absolutamente todo lo que tenemos, lo que llega a nuestras manos, es para la gloria de Dios, única, exclusivamente, porque tenemos que ser agradecidos y no para utilizarlos en maldad. O sea, no podemos gastar los recursos que el Señor nos ha dado para la maldad, ¿verdad? Nos los ha dado para que nosotros los disfrutemos, demos gloria a su nombre y los disfrutemos en Él. Ahora, la falta de gratitud de lo que Dios hace
por nosotros, amados hermanos, y por lo que pone en nuestras manos, es lo que nos compromete muchas veces y nos hace voltear la mirada hacia lugares y personajes idolátricos o ídolos, ¿verdad? Que nada tienen que ver con el Señor, con nuestra provisión, y que resultan realmente desviando el corazón del hombre. O sea, eso es falta de gratitud. Esto es falta de ver al cielo, eso es falta de ver al trono, esto es falta de levantar las manos con agradecimiento al Señor para que nosotros reconozcamos en Él, pues, de que Él es el que nos provee todo lo que somos y lo que tenemos. El verso número 11 dice: los alejaría el Señor para que vieran cuán importantes y necesarias son para el hombre las solemnidades y la comunión que es con el Señor. Esto implica, mire, haré cesar también su regocijo. Mire, haré cesar también su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas, dice, sus solemnidades. O sea, todas las fiestas, o sea, todas las fiestas del Señor. O sea, esto es bien duro. ¿Por qué, hermanos? Porque eso los alejaría de ello, los alejaría del Señor. O sea, no serían más tomados en cuenta. O sea, no sería más invitada ni convocada. Y eso solo sucede en la parte del exilio. O sea, es bien terrible lo que está pasando aquí en esta parte. No serían más para el deleite del Señor, porque en realidad sus fiestas santas, sagradas, son para deleite del Señor y para deleitarnos realmente en el Señor. Eso implica también que escasearía la palabra del Señor. Las fiestas agrupan las festividades agrícolas, amados hermanos, y celebran las cosechas. Esto también deja entrever que Él iba a disminuir el sustento, porque también las cosechas no iban a ser lo que ellos esperaban, ¿verdad? Porque las fiestas del Señor giran también alrededor, ¿verdad?, de las cosechas, la bendición, o sea, del recoger la bendición del Señor, ¿verdad? De acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y hay que entender que estas fiestas son Shabbat, o sea, son reposo, y es salvación para el hombre. Si lo vemos de esta manera, esto iba definitivamente a dejarlo fuera del contexto de las fiestas, y eso iba a causar mucha tristeza. Serían castigados por su infidelidad también, porque dice: devastaré sus vides, sus higueras, las cuales, decía, ellas son la paga, dice, de mis amantes. Me han dado, imagínense ustedes, imagínense. Son la paga, dice, que mis amantes me han dado, y las convertiré, dice, en matorral, y la devorarán las bestias del campo, y la castigaré por todos los días de sus baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaban de mí, declara el Señor. Miren qué terrible. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Se iba, dice, tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. O sea, esto es lo que sucede en la idolatría. Usted pregunta a cualquier persona en cualquier lado si está metida en idolatría, le dice que no, pero es que en realidad es que no entiende realmente la idolatría en todo su contexto como tal. Y la idolatría es todo aquello que quita la atención y a la adoración al gran Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, el único creador de los cielos y de la tierra. Entonces hay que entender en su justa dimensión esa parte de la idolatría. Por eso les llama incluso sus amantes, ¿verdad? Pero no pueden hacer absolutamente nada, porque el Señor es el que siempre provee, aún en medio de la maldad, para que ellos pues se vuelvan en sí y finalmente agradezcan al Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando con esto cuando se va el hombre hacia la idolatría? Deja la vida por lo inútil, lo vano, lo que no produce bendición. Imagínense ustedes, dejar la vida, lo más importante, por lo que no es útil, por lo que no sirve, por lo que no edifica, ¿verdad? O sea, eso lo que hace es buscar la muerte, alejándose de la vida. Esto es lo que pasa cuando se tiene un corazón idólatra. Y algo interesante en esta parte, como lo declara el Señor, dice: se prostituía o se prostituye alejándose de su esposo que le da la vida. Esta figura es muy interesante,
¿verdad? Que permite ver cómo trata el Señor estas cosas, y ojalá nosotros pudiéramos entenderlo también, y todos aquellos que tengan la bendición de escuchar este pequeño mensaje. Entonces, ¿cómo llamó su atención? Entonces, esta es otra parte de la conexión que existe con nuestra parashá de hoy, y está a partir del verso número 14. Dice: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto. ¿Cómo seduce a usted? ¿Cómo seduce a un varón a su doncella? O sea, la adorna, la sigue, la prepara, le da atenciones, le llama la atención, ¿verdad? Atrae su atención hacia él. O sea, muchas cosas hace el hombre para poder atraer a la doncella. Entonces, esta es la figura que el Señor hace. O sea, la va a seducir desde llevándola al desierto. O sea, se la va a llevar a un lugar solita para enamorarla, para tenerla solamente para él. Eso es lo que pasa. Claro, es el desierto, y el único que puede dar sustento y vida en el desierto es el Señor. Y entonces, estando en el desierto, dice: le hablaré al corazón, le hablaré a su corazón, le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. Hace alusión entonces a nuestra parashá de esta semana. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, y no me llamarás más Baali, ¿verdad? O sea, la palabra Ishi es mi marido, y Baali dice mi Señor, ¿verdad? Porque quitaré de su boca, dice, los nombres de los Baales. O sea, el Señor lo que quiere es ser nuestro rey. O sea, Él es nuestro rey. De hecho, nos compró, ¿verdad? Por eso. Y de esta manera, amados hermanos, también en el Evangelio de Lucas, capítulo número 16, versos del 1 al 13, se da una figura muy adecuada del mundo de hoy, y lo hace a través de la parábola del mayordomo infiel. O sea, eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo número 16, que dice: decía también Yeshua a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue, dice, acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita, dice, la administración, no tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza, dice, mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya, dice, de la administración, dice, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Y así hace. Entonces le sigue robando al rey, o sea, le sigue robando al señor, o sea, pero esto tampoco le va a salir bien. Ahora, dice: y yo os digo, me salto unos versos, el verso 9 dice: yo os digo, haceos amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. ¿Ah? El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará? Dice: lo que es vuestro. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo número 16. Entonces concluimos así, de esta manera: el mayordomo es el siervo de mayor confianza, ¿verdad? Y quien se le ha asignado la tarea de administrar lo más valioso, o sea, sus promesas, su Torah, su casa, sus bienes. Eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? O sea, era un hombre muy rico, o sea, pero este es el gran rey. Hace alusión al Señor, ¿verdad? Que da, ¿verdad?, su riqueza a los hombres. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega el momento en que le dice: rinde cuentas de tu administración. O sea, es interesante esta orden, porque no le pide cuentas de lo que no tiene o de lo que no se le ha dado, sino de su administración, de lo que hizo con lo que se le dio.
Sí, esto es importante. Aquí en esta parte se nos ha dado algo. ¿Qué se nos dio? El conocimiento que tenemos, esto. Y a veces hacemos lo que queremos, menos lo que el Señor quiere, ¿verdad? Con relación a esto. Todo esto implica que todos debemos dar cuentas un día de lo que se nos ha dado, empezando con esta salvación tan grande que el Señor nos da. El siervo, en lugar de actuar con humildad y pedir perdón, manifiesta su arrogancia y en su confusión se va, dice, con los que él cree que le pueden ayudar. O sea, esto es idolatría también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la misma figura que vimos en Oseas. O sea, actúa peor, o sea, comprometiendo más el nombre de su Señor. ¿Cuánto le debes? 100 barriles de aceite, anota 50 y quédate con 50. O sea, para que cuando me echen de aquí, entonces yo me voy con él para que me reciba en su casa y me dé algo de eso. O sea, imagínense ustedes. Miren, es interesante lo que dicen los versos 5 al 7, porque él no toma de lo suyo. O sea, el siervo no toma lo que es de él, sino toma lo que es de su Señor, para ganar el favor de los deudores de su Señor. ¿Sí? Entonces lo que hace es derrochar lo que no es de él, sino que lo que es de su Señor. Otra vez nos regresa a Oseas entonces, porque el Señor les dice que él es el que les daba todo. Y en cambio, de agradecerlo, usaron para servir a los Baales. Aquí mismo en Lucas capítulo número 16, verso 8, dice el mayordomo es elogiado y le dice, no por la maldad que hizo y por lo deshonesto que fue, sino por la astucia de su corazón con la que quiso resolver su situación, pero tampoco le salió bien al final esta parte. Aún entonces la inteligencia que el Señor le había dado la utiliza para tratar de burlar al Señor. O sea, tantas enseñanzas que hay aquí en esta parte. O sea, ¿por qué? Porque el pecador es sagaz y se adelanta siempre a las circunstancias. El hombre de Dios pide perdón entonces y espera que su Señor tenga misericordia, porque aprende de que Dios es el único proveedor. Ahora, en el verso 9, de acuerdo a lo que vimos, hay algo muy interesante que pudiera interpretarse mal, ¿verdad? Que dice, bueno, hagan tesoros esto para que cuando se vaya aquí, pues venga y lo reciban en la eternidad. Otra vez, verso 9. Y yo digo, haceos, dice, amigos, en medio de la riqueza, sin justa, para que cuando falten, dice, o reciban, dice, enamoradas eternas. O sea, diría ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo está? ¿En qué contexto está todo esto? O sea, esto, amados hermanos, no es algo que el Señor está diciendo que se haga, sino que esta es una frase irónica que está diciendo, bueno, hagan tal cosa, pues de repente haciendo esto lo reciben en las moradas celestiales. O sea, lo que está diciendo lo contrario, o sea, nunca los van a recibir en las moradas celestiales haciendo lo que hacen. Esto es lo que está diciendo. O sea, es una frase irónica. O sea, esto es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque siempre existe la causa y el efecto. Porque el efecto de la causa de la obediencia, ¿verdad?, produce bendición. Y el efecto de la causa de la desobediencia, pues produce lo que ya leímos nosotros en el final del libro de Levítico, durante la última parashá del libro de Levítico. Entonces sabemos que la maldad solo puede producir y heredar maldad. Así que lo que hay que hacer, de acuerdo a lo que dijo el Señor Yeshua, es haceos tesoros en los cielos. Esas son palabras de Él. Hagan tesoros en los cielos, ¿verdad? Esto es como cumpliendo los mandamientos del Señor. Bendito sea el Santo de Israel, amados hermanos. Es una palabra maravillosa en este comienzo del estudio del libro de Bamidbar. Este es el libro de Números, y esperamos en el Señor que sea de mucha bendición para nuestras vidas, y con la bendición del Altísimo, yo con el permiso del Señor voy a bendecir a su pueblo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo, el Dios y Padre Celestial, ponga su mirada de compasión sobre ustedes. Que el Señor les sane a los que se encuentran enfermos. Haga el Señor una señal de bondad sobre ustedes y que les dé permanente shalom. Que la gracia del Altísimo sea sobre ustedes. Que la paz del Eterno sea sobre ustedes. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente Él da. Que la gracia del Altísimo los acompañe en su caminar. Bendiga a sus familias, sus casas, y les dé abundante bien espiritual y material.
el rocío de los cielos y las grosuras de la tierra. Que el Señor les permita caminar a la luz del rostro de Mashiach y que les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Los bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach Melech Israel. Shabbat Shalom, amados hermanos, y a seguir disfrutando de este bendito día de Shabbat. Amén.